De nuevo es un placer poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios a través de este medio el cual Dios nos ha permitido. Y quiero poder compartir en esta ocasión y en las ocasiones que hayan de venir temas acerca de la familia. Tradicionalmente en las iglesias acostumbramos estudiar este tema a la luz de la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, no se podrá hacer de la forma tradicional, pero Dios nos ha provisto de este medio a través del cual podemos seguir edificando nuestras vidas. Quiero comenzar con el Salmo 127, que nos regala enseñanzas maravillosas, principios espirituales muy importantes de la crianza de los hijos. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Usted me preguntará, ¿quiere decir, pastor, que si Dios no está en mi hogar, no está la presencia de Dios en nuestra vida, edificándonos, todo lo que nosotros hacemos es en vano? ¿No tiene ningún provecho? ¿No tiene sentido? Bueno, no es lo que yo le digo, es lo que la palabra de Dios está diciendo. Si Dios no está en tu vida y en la vida de tu familia, todo tu esfuerzo, todo tu sacrificio, todo tu trabajo será en vano. Hay muchas familias que tratan de llevar a sus hijos a través de la idea de que tienen que ser alguien en la vida, tienen que tener una carrera, tienen que estudiar para poder así tener un buen trabajo, tener una buena reputación, tener cosas materiales, y piensan que eso es el éxito en la vida. Sin embargo, déjame decirte que hay muchas personas que han logrado el éxito de acuerdo a los estándares de la vida de este mundo, pero que han fracasado. Muchos de ellos han terminado suicidándose, o viviendo una vida miserable, o terminando divorciados, separados, los hijos sin un padre o una madre, porque apostaron toda su vida a que la educación o las cosas materiales eran lo más importante. Pero lo más importante, lo fundamental, lo básico, lo esencial, es que Dios esté en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. De lo contrario, todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo y nuestra dedicación no tendrá ningún sentido y ningún provecho. El Señor Jesucristo dijo: ¿de qué le aprovechará al hombre que granjeare todo el mundo, que se gane el mundo y perdiere su alma? Así que Dios nos ha mandado a nosotros a prestar mucha atención. Él es la base y el fundamento de la vida. El Señor Jesucristo dijo, después que emitió aquellas palabras en el Sermón del Monte: el que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Cuando vengan los vientos y los ríos y golpeen con ímpetu contra aquella casa, se va a caer y será grande su ruina. Pero el que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Vendrán vientos, vendrán ríos, golpearán con ímpetu sobre aquella casa, pero no caerá, porque está fundada sobre la roca. Esa roca es Jesucristo. Y si Jesucristo está en nuestro hogar, está en nuestra casa, en nuestra familia podrá prevalecer más allá de la crisis y más allá de las circunstancias que podamos enfrentar. Hoy estamos viviendo días difíciles, pero el Señor Jesucristo quiere ser nuestra roca, nuestro fundamento. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. También sigue diciendo el texto: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Y hay un hombre en la Biblia que se cuenta de él, su historia es épica y es muy impresionante. Ese hombre se llama Job,
y era un hombre muy poderoso, muy acaudalado, un hombre muy rico, pero también un hombre muy temeroso de Dios y de gran devoción. Y cuenta la historia que cuando sus hijos se iban para hacer fiesta, él doblaba sus rodillas para orar, para interceder por la vida de sus hijos. Él no confiaba en sus riquezas, no confiaba en el poderío que tenía, confiaba en Dios y pedía a Dios por ellos y pedía perdón a Dios por lo que pudieran hacer. Este es un verdadero sacerdote del hogar. Nosotros no podremos cuidar a nuestros hijos cuando están en las escuelas, cuando salen a la calle. E inclusive hoy que están en nuestras casas, no los podremos cuidar al 100%. En algún momento no podremos estar al pendiente de qué están haciendo. Ellos pueden decir que están estudiando, la verdad, pueden engañarnos. Esa es la realidad. Pero podemos confiar que Dios guarda sus mentes y sus corazones. Así que tenemos que abandonarlos y depositarnos en las manos de Dios. Tenemos que confiar en Dios, no confiar en lo que hacemos. Si nos esforzamos mucho, pero no confiamos, no podremos lograr ser padres efectivos. Solo Dios tiene el poder y la capacidad de guardar, de proteger la vida de nuestros hijos y de bendecirlos. Recordemos que solo Dios puede producir en nuestra vida el éxito verdadero. Así que tenemos que confiar. Por demás es que nos levantemos de madrugada, nos vayamos tarde a acostar y que comamos pan de dolores. A su amado dará Dios el sueño. Es la bendición de Jehová la que enriquece y no añade tristeza con ella. Sigue el Salmo diciéndonos: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Son una bendición de Dios. Cuando Dios nos da a un hijo, no nos dio cualquier cosa. Nos dio algo preciado, algo valioso. Pero también nos dio una gran responsabilidad. Es nuestra tarea cuidarlos, porque Dios nos va a pedir cuenta de nuestro hogar, de nuestra familia. Cuando Adán y Eva pecaron, Eva, según el orden bíblico, fue quien comió primero y luego dio a su esposo. Pero cuando Dios los llama, no llama primero a Eva, sino a Adán, que es la cabeza del hogar y era responsable de su esposa. Y él tenía que dar cuentas de su esposa. Los padres, los varones, somos la cabeza del hogar. Y tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra esposa y de nuestros hijos. Sigue diciendo el Salmo: como flechas en manos del guerrero o del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. Dios dice que nosotros somos como guerreros, que tenemos que clavar una flecha en su objetivo, dar al blanco. Pero un guerrero por lo menos tiene que hacer 3 cosas muy importantes para cumplir con su objetivo. Primero, tiene que ser un hombre valeroso, un valiente. Esta tarea de ser padres no es para cobardes, no es para personas pusilánimes, es una tarea muy seria y muy importante. Y este guerrero primero tiene que tener firmeza para sostener el arco con el cual ha de clavar aquella flecha. Luego tiene que tener la fuerza suficiente para estirar ese arco, lo necesario para que la flecha llegue a su objetivo. Y tiene que tener, como decimos, la puntería. Es decir, fijar el objetivo, enfocar correctamente el lugar hacia donde quiere clavar la flecha. Porque si le tira a todo, seguramente no le va a dar a nada. Así que nosotros como padres tenemos esa misma responsabilidad en la crianza de nuestros hijos. Tenemos
en primer lugar, que tener la firmeza. Y la firmeza nos habla de carácter y nos habla de disciplina. ¿Cuánta falta de disciplina hay hoy día en los hogares, en las familias? Los hijos que hacen lo que quieren, que no tienen límites, que no tienen horarios, con el uso de los teléfonos celulares, con el uso del internet. No hay un control, no hay medidas. Un padre que no pone disciplina no puede lograr su objetivo y guiar a su hijo con eficiencia. Sabemos que la disciplina al momento, dice la palabra, puede parecer dura y no gusta, pero a la larga va a producir frutos. Si queremos bendecir a nuestros hijos, tenemos que tener firmeza. A veces tendremos que decir no, sin dejarnos manipular. Nuestro carácter, nuestras convicciones han de proyectarse en ellos de tal manera que también desarrollemos en ellos su carácter. Que su vida sea una vida de convicciones. ¿Recuerdan ustedes la historia de aquel hombre llamado Isaac, que tenía dos hijos, Jacob y Esaú? Pero esa era una familia disfuncional, porque él amaba a Esaú y la madre amaba a Jacob. Jacob era hogareño y se identificó con su madre, pero Esaú era un hombre de casa y el padre lo amaba porque comía de lo que su hijo cazaba. Cuando iba a bendecir al mayor, que era Esaú, le dijo: hijo, para que yo te bendiga, quiero que vayas al monte, caces alguno de los animales y me prepares un guiso así como tú lo sabes hacer, para que yo te bendiga. La madre que estaba escuchando, mientras Esaú iba por la casa, le dijo a su hijo Jacob: hijo, escuché a tu padre que va a bendecir a tu hermano. Yo quiero que la bendición sea para ti. Así que vamos a hacer algo. Voy a tomar un cabrito del corral y lo voy a preparar la comida para tu padre, y vas a entrar con tu padre para que él te bendiga en lugar de Esaú. Pero me reconocerá mi padre, dijo Jacob, porque su hijo Esaú tiene muchos vellos y yo soy lampiño. Entonces la madre le dijo: no te preocupes, te voy a vestir con pieles para que cuando te palpe sienta que eres su hijo Esaú. Y así lo hicieron. Y entró Jacob y le dijo: padre, aquí está la comida para que comas y me bendigas. Isaac dudó un poco y dijo: tu voz parece la de Jacob, pero lo palpó y dijo: pero pareces a Esaú. Y le dio su bendición. Pero antes de bendecirlo, vino una curiosidad en el corazón de Isaac y le dijo: hijo, pero ¿cómo es que volviste tan pronto? Ah, papá, es que Jehová tu Dios puso el animal en mi camino. Jehová tu Dios puso el animal en mi camino. ¿Escucharon bien las palabras? Jehová tu Dios. ¿El Dios de quién? El Dios de Isaac, no el Dios de Jacob. Jacob no tenía convicciones propias. Él simplemente tenía la fe de su padre. Él sabía que el padre creería cuando antepuso a Dios en medio de su historia. Pero Jacob demostró no tener temor de Dios, lo mismo que la madre. Así que una familia disfuncional no puede desarrollar en sus hijos convicciones y un carácter de fe. ¿Cuánta carencia hay hoy día de jóvenes de fe, jóvenes con convicción, jóvenes determinados a servir y amar a Dios? La segunda cosa que decíamos del guerrero es que tiene que tener la fuerza necesaria para tensar el arco, para poder impulsar la flecha hasta su destino. Y esto, mis queridos, no es otra cosa que el entusiasmo, el ánimo, el impulso, la inspiración que podamos proyectar en la vida de nuestros hijos. Tenemos que enseñarles a ellos
a no darse por vencido, a no rendirse, a ser guerreros, a pelear, a luchar, a esforzarse. La vida no es color de rosa. Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicciones. Hoy estamos teniendo problemas, teniendo aflicciones. Es tiempo de desarrollar el carácter. Es tiempo de desarrollar las convicciones en la vida de nuestros hijos. Es tiempo de proyectar en ellos la fe. Pero primero tenemos que inspirarlos. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Hombres que no se rinden, mujeres que no se dan por vencido ante la adversidad. Recuerdo en una ocasión, mi hijo tenía un juego de Xbox que tenía un aparato que leía los movimientos. Uno hacía los movimientos y se reflejaban en la pantalla. Y había un juego de tenis donde uno tenía que jugar y hacía los movimientos de la raqueta, pero estábamos muy bien. Habíamos pasado el nivel básico, inclusive logramos pasar el nivel medio, pero el último nivel, el nivel más alto, solo comenzábamos y nunca lográbamos pasar o ganar en ese nivel. Mi hijo comenzó a llorar. Y yo le dije, hijo, ¿por qué lloras? Y él me dijo, papá, nunca lo vamos a lograr. Es imposible. Esto no se puede. Y estaba frustrado y desesperado. Yo no podía verlo así, no podía dejarlo así. Le dije, mira, ahorita lo vamos a lograr. Y tomé simbólicamente la raqueta porque no había una raqueta, pero con tanto entusiasmo, con tanta fuerza por la vida de mi hijo. No podía dejarlo así en frustración. Yo no tenía las habilidades, no sabía de la tecnología, pero no podía dejarlo así. Y por la gracia y la misericordia de Dios logré ganar ese juego, ese nivel que no se podía. Y entonces pude decirle a mi hijo, hijo, ¿ya viste? Sí se puede. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si ellos nos ven a nosotros frustrados, derrotados, quejándonos, lamentándonos, llorando, entonces ellos no recibirán la inspiración necesaria. A nosotros el Señor Jesucristo nos dejó la máxima inspiración. Él, hasta la cruz, y más allá de la cruz, cuando se levantó de entre los muertos, y luego nos dice, ejemplo les he dejado, para que sigan mis pisadas. El apóstol Pablo dijo a sus hijos espirituales, a la iglesia, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Estamos siendo imitadores de Jesús? ¿Estamos realmente siendo como Él? Él nunca se dio por vencido. Él nos demostró que debemos estar de rodillas ante el Padre Celestial, pero no ante el mundo, de pie ante el mundo, firmes, inquebrantables. Y tenemos que estar allí para nuestros hijos, cuando se frustran, cuando sufren, cuando padecen, y eso requiere mucho tiempo, requiere mucha dedicación, pero esa es la tarea de ser padres. Somos guerreros que debemos de pelear, como dijo Nehemías, aquellos padres, pelead por vuestras esposas, por vuestros hijos, y en una mano tenían la espada y en la otra la pala. Nosotros tenemos que orar y trabajar, pero también tenemos que dedicar tiempo para estar con ellos, para acompañarlos en sus momentos difíciles y animarlos y decirles que no se den por vencidos. Y por último, el objetivo es fuerza, firmeza, pero tenemos que ubicar nuestro objetivo. Y esto tiene que ver con el propósito en la vida de cada una de las personas. Todos fuimos diseñados por Dios para cumplir un propósito en la vida.
¿Cuál es el propósito de nuestros hijos? ¿Para qué están en este mundo? Ellos tienen que encontrar su vocación. Qué triste y qué lamentable cuando vemos personas que están haciendo aquello para lo que no fueron creados. Están practicando alguna profesión que no aman. Y cuando no tienes vocación, lo que haces se vuelve un trabajo, una carga pesada. ¿Cuántos médicos sin vocación, cuando atienden un paciente, lo dejan más desanimado y en peor estado emocional del que llegaron? Quizás pueden recetarle un medicamento, pero no ayudan a su estado emocional. Golpean con sus palabras, lastiman, hieren. ¿Cuántas personas cuando va uno a cierto lugar y somos atendidos por personas que uno dice, pero ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué me trata de esa manera? Es porque está allí con una carga pesada, porque lo que hace no lo ama. No está en el lugar correcto, en el lugar que debería estar. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a descubrir para qué Dios los trajo al mundo. Y esto es muy importante. No es tarea de las escuelas ayudarles a descubrir su vocación. Es tarea de los padres enseñarle a sus hijos, orar con ellos, pedirle a Dios, Señor, muéstrale a mi hijo cuál es el camino que debe de tomar. Queridos papás, queridas mamás, ser padres es una tarea difícil, es una tarea bastante compleja, pero Dios está dispuesto a ayudarnos. Él quiere que nosotros llevemos a nuestros hijos por el camino correcto. Es una gran responsabilidad, es una gran carga. Pero si confiamos en Dios, si Él es parte de nuestra vida, si es parte de nuestro hogar, de nuestra familia, lo podremos sin duda lograr. Así que yo te invito, en el nombre de Jesús, no te des por vencido, no te rindas. Aprovecha este tiempo que estás con tu familia, que estás con tus hijos. Juega con ellos, platica con ellos, convive, conócelos. No seas como Isaac, que no podía discernir entre un hijo y otro. No necesitas ver para conocerles. Uno debe saber cómo son sus hijos. Así que tenemos el tiempo, tenemos la oportunidad. Aprovechémosla. Y Dios nos respaldará y nos dará su bendición en esta tarea tan grande, pero tan hermosa. Dios les bendiga.